Como cada martes, amigos, estamos ya iniciando nuestro segmento Vida Sana. El día de hoy vamos a hablarle del síndrome de Asperger, o también conocido como una forma de autismo. Es una enfermedad que afecta a un promedio de 15 millones de personas en el mundo, y la persona, el feto, es afectado desde su concepción y que podría incluso malograr su estructura neuronal en el cerebro. Sepa algunos síntomas de esta enfermedad en la que se puede apreciar en los niños aproximadamente a partir de entre los 5 y 6 años. El síndrome de Asperger, también llamado SA, es una forma de autismo leve que afecta a más de 15 millones de personas en el mundo y suele diagnosticarse después de los 6 años. Quienes lo padecen no pueden relacionarse socialmente, mostrando desinterés y apatía hacia los demás. Esta actitud hace que se sientan marginados. Esta enfermedad, que no tiene cura, está en investigación desde hace algunos años. Y según indican los expertos, poco después de la concepción se produciría una alteración en el cerebro, afectando su estructura y conectividad neuronal. Se presume que hay una relación de herencia genética, pero aún no descubren el gen responsable. Los pacientes con Asperger no entienden chistes, frases en doble sentido o no se pueden acoplar en una conversación. Es por ello que deben aprender reglas para poder sentirse aceptados, aunque en el fondo no las entiendan. La mayoría de niños diagnosticados tienen un coeficiente intelectual normal y en algunos casos muestran alto desarrollo de habilidades como la memoria. Los nuevos criterios de diagnóstico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría señalan que el síndrome de Asperger manifiesta patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, y que tendría mayor prevalencia en varones. Preste atención a su hijo. Si nota que desde bebé no hace contacto visual, no gesticula o mira hacia otro lado cuando se le habla, llévelo al especialista, porque mientras más pronto entienda del trastorno de Asperger, podrá brindarle una mejor calidad de vida a nivel social. Bueno, siempre buscamos acá en Vida Sana darle consejos para hacer más llevadera la situación o condición, como es en este caso el síndrome de Asperger. Nos acompaña la doctora Sandra Cañote, psicóloga especialista de autismo y Asperger del Centro Peruano de Audición y Aprendizaje, CEPAL. ¿Qué tal? Buenos días. Digamos que me corregía usted, doctora, un poco, decía yo que esta es una enfermedad. Y usted me decía, más que una enfermedad, es una condición del ser humano que puede darse, digamos, cuando es afectado el feto. ¿Por qué razones se da el Asperger o síndrome de Asperger? En realidad no se conoce una causa exacta, sin embargo las investigaciones nos llevan ya a pensar que la condición neurobiológica es indudable. Por lo tanto, para comprender el Asperger y las razones que lo originan, es mejor tener una mirada interdisciplinaria en donde podamos en realidad comprender que existe una... convergen aspectos de genética, esta arquitectura cerebral y como también el medio ambiente. Esta arquitectura cerebral, doctora, qué técnico lo que usted acaba de decir, ¿no? Decíamos en la nota que nos ha mostrado nuestra producción que puede afectar, por ejemplo, sus neuronas, obviamente, en el cerebro. En realidad hay muchas hipótesis con respecto a esto, si es que vamos desde el aspecto del sistema nervioso central. El sistema límbico podría ser responsable de ello, o las llamadas neuronas en espejo, que hablan pues de esta manera como las personas podemos, o mejor dicho, son el centro de esta arquitectura, nuevamente vuelvo a decir, cerebral, que nos permite comprender a los demás, interpretarlos, tener esta empatía. Entonces, se supone que estas áreas estarían menos entrenadas o no funcionarían de la manera como funcionan en las demás personas. En las demás personas de manera normal, ¿no? Los reflejos, la empatía. Exacto. Y todo ese tipo de cosas. Doctora, usted me decía que esto nace con la persona prácticamente, pero podría hacerse más evidente o más notorio a partir de los 6 años. Sí, el síndrome de Asperger en realidad pasa inadvertido muchas veces por el hecho de que los niños suelen tener en primer lugar un lenguaje fluido. Pueden tener de repente al inicio
demoras el hablar, pero una vez que lo tienen, funciona de una manera, hasta a veces se dice sofisticada, hablan, dicen por ahí, como viejitos, entonces puede ser que no se advierta esta dificultad. Sin embargo, cuando ya ingresa a la escolaridad y su falta de estrategias para involucrarse con los otros es lo que, digamos, hace que detone o esta condición se haga evidente. Ahora, en Lima se ha señalado que podría existir un promedio de 35.000 casos de Asperger. ¿Y por qué le menciono esto, doctora? Porque es un tema que cada vez se presenta más, pero que hay maneras y recursos de hacerlo llevadero. Entiendo que la quinoterapia, por ejemplo, ayuda mucho, entre otras cosas. En realidad son las técnicas cognitivas, conductuales, las que van a facilitar la interacción, porque lo que vamos a, digamos, atacar, si es que hablamos en esos términos prácticos, este síndrome, es los aspectos de comunicación, la interacción y la flexibilidad. Y la familia, doctora, ¿no? Es otra variable que también ingresa en estos tratamientos, pero como vuelvo a decir, son las técnicas cognitivos conductuales las que, por evidencia científica, muestran pues mayor efectividad en el tratamiento. Tenemos algunas claquetas, no sé si pudiéramos ir viéndolas en algún instante, en el que, por ejemplo, vamos a ver, doctora, un poco las señales más comunes, ¿no es cierto? Señales más, precisamente las tenemos en la pantalla, que nos pueden dar la idea. Dificultad, por ejemplo, para socializar, le cuesta entender sentimientos, muestra poca empatía con las personas, puede mostrar poca coordinación cerebro-motriz, sería aquí también, ¿no, doctora? Coordinación motriz. Coordinación motriz. Sí, así es como realmente... O sea que el nido, el colegio, son lugares básicos donde nos van a dar también la confirmación de que pueda un niño estar sufriendo de eso. Sí, es que en realidad son niños que no van a poder involucrarse como lo hacen la mayoría de los niños por intereses restringidos, de pronto muestran mayor predilección por saber cosas que a la mayoría de los niños no les va a gustar, el nombre de los planetas, el nombre de los países, sus capitales. No olvidemos que genios han tenido este síndrome de Asperger, ¿no? Así dicen. Músicos como Beethoven, genios como Isaac Newton, por ejemplo. Señala la ciencia, ¿no es cierto?, y la historia, que habrían tenido este síndrome. Esas señales como más comunes, doctora, no hace, por ejemplo, el contacto visual, no logra tener esta empatía visual, ¿no es cierto?, con la otra persona, dificultad para mantener una conversación fluida, interés obsesivo por un tema u objeto, que es lo que usted nos señalaba. En algunos casos incluso tiene habilidades diferentes. Pues, ¿no? Habilidades muy especiales, sí. Algunos desarrollan habilidades especiales, a eso se le llama islotes de capacidad. Islotes de capacidad. Así es, ¿no? Por ejemplo, tienen una habilidad para algunos de ellos para de pronto desarrollar dibujos en perspectiva, ¿no? Pueden imaginarse que están en una esquina de un edificio y de pronto pueden verlo todo. Entonces desarrollan capacidades muy especiales, ¿no? Como también capacidades numéricas, la parte mecánica la tienen muy desarrollada. Ah, caramba. Bueno, sí, efectivamente. El tema de, por ejemplo, no hacer esta empatía, sino más bien mostrar apatía hacia el mundo que los rodea, es muy común en este síndrome. Lo que pasa es que no tienen la habilidad para expresar sus emociones. O sea, no es que no sientan, no es que no experimenten sentimientos, por el contrario, son iguales que todas las personas, pero la forma de manifestarlo, expresarlo es distinta. Por eso es que da la impresión muchas veces de frialdad, porque a veces en su tono, ¿no? Porque la prosodia también se analiza en estas personas, el tono que utilizan para decir algo muchas veces puede resultar muy duro, muy directo para la otra persona y el otro se puede ofender. Que casi incluso puede romper el orden natural, por ejemplo, de una conversación o de un diálogo con niños, ¿no es cierto? Doctor, hay otro tema que me interesa que usted nos dijera, son algunos tratamientos. Hay tratamientos que van dando resultados positivos, que van dando buenos resultados para los padres, para los colegios, para las familias en general. Sí, como señalé hace un rato, son las técnicas cognitivo-conductuales las que van a facilitar las funciones comunicativas, o sea, la comunicación social y la interacción. Es ofrecerle a los niños, a los adolescentes, ¿por qué no decirlo?, un guión social, ¿no? Que de alguna manera, al inicio de repente parecerá de una manera mecánica su comunicación, pero poco a poco van a resultar, esperemos todos, que sea más espontáneo, ¿no? Y más natural en los diferentes contextos donde se desarrolla. Y también hemos querido tocar nosotros ese tema porque el día 18 vale decir, es el Día Mundial. El Día Mundial del Síndrome de Asperger. Así es. Es su momento para ponernos en un alto
y bueno, pensar en todas estas personas y comprenderlas. ¿No? En 2 días. Y bueno, seguramente que va a haber alguna campaña. Ustedes como CEPAL van formando, supongo, a muchos padres. ¿Cómo darle un mensaje positivo, por ejemplo, a un padre de familia que tiene por primera vez un niño y que puede estar resultando pues que ese niño tiene algún síndrome de Asperger? Buscar especialistas, ¿no? Buscar especialistas para determinar el diagnóstico. El diagnóstico lo que nos da es orden, o sea, nos permite, digamos, organizar todo un plan de intervención. No es mirarlo debajo de la etiqueta, o sea, nosotros estamos valorando sobre todo a la persona, pero sí es necesario que tengamos, digamos, un inicio, un punto de partida en base a un buen diagnóstico. Entonces, cuanto más temprano, si los padres están alertados por algún signo de alerta o de preocupación, por favor, acercarse a los centros de especialización. Usted nos decía que no hay una razón, que no se, que digamos no se ha logrado determinar cuál es la razón por la que un niño pueda nacer con este síndrome, doctora. La ciencia no ha logrado todavía descubrir. Así es. Pero algo se produce definitivamente en la concepción, ¿no? Que afecta a su cerebro. Sí, puede ser por factores... Le pregunto, por ejemplo, doctora, si hay alguna incidencia en padre o madre fumadora, o el tema de consumo de drogas, no sé, cosas como eso. En realidad hay algunos factores de riesgo. Últimamente se habla de la edad de ambos padres también. Se habla en realidad ahora de factores más hereditarios, genética, ¿no? Se habla del genotipo ampliado, o sea, hay algo que trae esos padres también en su formación, en esta arquitectura, vuelvo a decir, cerebral, que originaría pues este trastorno. Bueno, pero no tiene cura, pero puede ser sobrellevada con las técnicas que usted nos ha dicho, buscar especialistas, y es muy importante el papel de la familia, en todo caso, doctora. La familia, los maestros, todos. Yo creo que el tener fechas como esta, vuelvo a decir, nos permite tener un momento para comprender a las personas, porque en base a lo que nosotros hagamos también está su éxito. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Siempre contamos con un especialista aquí en nuestro segmento Vida Sana. Nos acompañó la doctora Sandra Cañón, psicóloga de CEPAL. Gracias por estos consejos. Gracias. Muy bien, seguimos ahora con los consejos para poder sobrellevar el síndrome de Asperger. Por ejemplo, la estimulación en niños muy pequeños ayuda a su nivel de socialización también con su mundo exterior. Los niños que sufren del síndrome de Asperger tienen problemas para interactuar con los demás, pero también tienen habilidades especiales que pueden ser usadas como herramienta para captar su atención mediante la estimulación. Expertos indican que los juegos de construcción, resolver problemas de lógica o de matemáticas, se convierten en terapia para reforzar sus puntos débiles de comunicación al convertirse en una vía de acercamiento y socialización. Asimismo, la realización de juegos entre ellos les permite ampliar su participación logrando una interacción recíproca. Estos métodos les enseñan a los pequeños con Asperger a prestar atención con instrucciones sencillas, a entender las funciones de los objetos y esperar su turno sin perder la paciencia. La imitación de sonidos y ejecutar movimientos simples como alzar la mano o agarrar objetos son beneficiosos para su desarrollo. Estos ejercicios se deben realizar de manera progresiva y basándose en una de sus actividades favoritas. Procure respetar el espacio y ritmo del menor para que no tema expresar lo que siente o piensa. De esta manera, se sentirán incluidos en la sociedad y percibirán una mejora en su comunicación y habilidades sociales. A veces confundimos un poco, me decía la doctora, el síndrome de Asperger con el autismo. El síndrome de Asperger podría ser incluso menos notorio que el autismo. Ambos tienen tratamientos y técnicas de poder ayudar si este es el caso que se da en algún miembro de nuestra familia. Bueno, hemos llegado hacia el final de Vida Sana.